Buenas tardes para todos y bueno, dándole continuidad a las diferentes presentaciones de este Congreso Internacional, vamos a hablar sobre conceptos diferentes, conceptos que nos pueden permitir tener un abordaje más integral, viéndolo de otras esferas y no enfocándonos directamente desde el enfoque tradicional. Entonces, mi nombre es Felipe Ordóñez, voy a hablarles sobre las alternativas terapéuticas en la readaptación deportiva. Soy fisioterapeuta de base de la Universidad de Santiago de Cali, trabajo en el deporte de alto rendimiento y tengo una maestría en la Universidad Europea del Real Madrid en nutrición y entrenamiento de alto rendimiento. Entonces vamos a darle continuidad y vamos a comenzar con la parte de evaluación y valoración fisioterapéutica. Sin duda, cuando ingresa un deportista a nuestra consulta o a nuestro sitio de trabajo, tenemos que hacer una valoración inicial. Esa valoración inicial comprende diferentes aspectos que nos van a permitir tener un abordaje de las diferentes esferas de cómo llega esa persona a nuestra consulta. Entonces tenemos que tener los datos sociodemográficos que hacen parte del 20% de esa encuesta en total. Esos datos nos van a arrojar, digamos que, aspectos importantes sobre la ubicación de su vivienda. Ahí podemos tomar un análisis importante referente al traslado que puede tener esa persona a su sitio de trabajo o a su sitio de entrenamiento. Segundo, los antecedentes personales y familiares. Creo que es una parte demasiado importante porque podemos determinar cómo son sus comportamientos individuales y esos comportamientos, cómo lo han llevado a tener, digamos que algún tipo de antecedente que pueda ser importante al momento de la evaluación y que quizás pueda generar una correlación con aspectos que encontremos en la siguiente evaluación, que serían las pruebas semiológicas. A partir de estas pruebas semiológicas y análisis, podemos determinar cómo el movimiento y las diferentes estructuras blandas y óseas pueden estar comprometidas a partir de evaluaciones de test o consideraciones prácticas que tenga para evaluar, digamos que las condiciones morfológicas, las condiciones ventilatorias, condiciones osteoartromusculares que pueden estar, digamos que, afectadas en el momento de una lesión deportiva. Y como último eslabón, que quizás para mí es el más importante y de aquí se desarrolla toda mi temática que voy a manejar en este congreso y es de los hábitos saludables, ¿sí? Sin duda, estos factores son importantísimos al momento de determinar un proceso de reeducación o de rehabilitación deportiva. ¿Por qué razón? Porque sin duda la forma de alimentarse, el contexto en el que se desenvuelve, las personas que hacen parte de su proceso de formación deportiva, las personas que hacen parte de su grupo interdisciplinario como profesionales de la salud que están caminando al lado de este deportista para poder lograr las mejores no sé, la mejor evolución posible y que esa evolución nos permita obtener los mejores resultados posibles en competencias regionales, nacionales e internacionales. Entonces, sin duda, para mí es el porcentaje más alto porque considero de que este porcentaje nos va a llegar quizás a abrir diferentes puertas de intervención y hacer las correlaciones necesarias de otras alternativas terapéuticas o otros análisis terapéuticos que pueden estar de la mano de una adecuada readaptación deportiva. Entonces, vamos a hablar sobre los hábitos alimenticios y como le decía, son aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta y nosotros siempre estamos como en esa línea tan débil de saber si hay una correlación entre su alimentación, si hay una correlación entre su pensamiento positivo, si hay correlación sobre otros aspectos importantes que pueden estar afectando el proceso de remodelación deportiva, el proceso de remodelación de esa estructura que me va a permitir reintegrar ese deportista a su condición o que me va a permitir potenciar los resultados que he obtenido durante mi rehabilitación deportiva y que a posterior esa readaptación va a ser lo más prometedora posible. Porque seamos sinceros, hoy en día muchos de las circunstancias las cuales afecta al deportista no están siendo manejadas por un grupo interdisciplinario, porque desafortunadamente aquellas personas que tienen esa posibilidad seguramente son personas del alto rendimiento.
Entonces es el momento de cambiar, es el momento de pensar, es el momento de abrir la mente, de mirar qué otro tipo de aspectos están influyendo directamente sobre ese deportista, qué me está generando de que esa persona no se rehabilite de manera correcta, qué me está permitiendo que esos procesos de cicatrización, de remodelación y maduración de todo lo que tiene que ver con la matriz extracelular del colágeno no está haciendo su debido proceso. Entonces, ahí nos quedamos cortos con la evaluación semiológica, ahí nos quedamos cortos con los aspectos sociodemográficos, como también de los antecedentes personales y familiares. Entonces es el momento de pensar, de analizar qué otras circunstancias pueden estar ahí inherentes y que nosotros podemos abordar desde un cuestionario, desde preguntas muy básicas y que eso nos puede permitir articular aspectos a esa evaluación macro que estoy haciendo de su rendimiento deportivo y de su condición físico-deportiva, como también de las pruebas semiológicas que he evaluado al principio. Entonces, esos hábitos eh, son mucho más profundos. Entonces aquí encontramos la forma en que se va a desenvolver o se va a desarrollar esta presentación y sin duda vamos a hablar sobre la dieta, cómo los carbohidratos, cómo las proteínas, cómo las grasas en una adecuada proporción nos puede permitir una adecuada reparación tisular y cómo un consumo desproporcionado de carbohidratos de alta asimilación, inclusive de la fructosa, nos puede permitir que ese proceso de remodelación y ese proceso inflamatorio que tanto necesitamos para que comience a reestructurarse toda esa zona lesionada se puede entorpecer. Los síndromes metabólicos, que es un brazo de la dieta y que sin duda los procesos de alimentación inadecuada o alimentación que está basada en carbohidratos de alta asimilación y en grasas trans pueden generar una resistencia a la insulina que se toma como síndrome metabólicos y cómo esos aspectos metabólicos de la insulina, de la leptina, la grelina y la microbiota, que es el comportamiento de nuestra flora intestinal, de las bacterias buenas, de las bacterias malas, en pro de una remodelación tisular. El sueño y la vigía, vamos a hablar un poquito de los ritmos circadianos y cómo en algunos momentos de nuestro día a día, según nuestros hábitos comportamentales, pueden liberar hormonas y enzimas que también pueden ayudarme a favorecer o a entorpecer este proceso. Otro quizás de pronto para nosotros como fisioterapeutas, que es creo que es el eslabón más raro que podemos encontrar en esta presentación y es la salud oral. Sin duda, se han estudiado diferentes participantes, deportistas, que se ha visto que su rendimiento se ve gravemente afectado por estas condiciones de salud oral. Y que, como les decía al principio, son aspectos que uno no pregunta y uno no tiene que ser nutricionista, ni uno tiene que ser médico, uno tampoco tiene que ser odontólogo para hacer unas preguntas que nos permitan a nosotros tener como un abordaje más amplio, con cuántas veces te cepillas al día, cómo está tu base de la alimentación, si tu alimentación está alta en carbohidratos simples, o sea, te gusta el helado, te gustan las bebidas azucaradas, te gustan las bebidas electrolíticas con alto contenido de azúcar, sin duda ese contenido de azúcar se asocia a caries. Entonces, ojo, que eso también lo vamos a tratar. Y por último, vamos a hablar del aspecto de la inflamación, de la alteración del pH y cómo esto puede generar de que esas lesiones deportivas no se consoliden en su totalidad. Y eso nos va a permitir que la persona o el deportista tenga una lesión deportiva que se desarrolle en el tiempo, que tenga una recidiva, que no lo permita avanzar, que sin duda está en la última etapa de readaptación, pero en esa última etapa vuelve y se lesiona y quizás hay que volver otra vez a reestructurar un plan de entrenamiento, un plan de fisioterapia, un plan de los diferentes, digamos que, profesionales de la salud que están en pro de esta persona. Entonces, este va a ser el marco de mi presentación. Espero poderle sacar el mayor provecho posible. Sin duda hay muchísima información científica que puede estar también a la par de esta información, pero como le digo a mis estudiantes de fisioterapia, espero de que esto sea una puerta de entrada para una cantidad de información
que podemos buscar, que podemos documentarnos de manera adecuada y poder generar desde nuestra intervención inicial, que vendría siendo el proceso evaluativo y de valoración, y que sea muy integral para así poder asegurar de que ese deportista llegue en las mejores condiciones a retomar su actividad deportiva que ha sido pausada o que ha sido levemente alterada por una lesión deportiva. Entonces, aquí viene el primer aspecto importante, y es que sin duda, como le nombraba anteriormente, solamente los clubes o deportistas inclusive que están en la élite son deportistas que tienen la posibilidad económica y que de su club pueden brindar todo el apoyo de los profesionales que se necesita y que tiene que estar en pro del rendimiento de un mismo deportista. Así se va a sentir acobijado por estos profesionales y va a estar en manos de ellos las diferentes esferas que van a aprovechar para potenciar su rendimiento deportivo. Entonces tenemos el fisio, claro está, los científicos que son los encargados de determinar los análisis de la marcha, la podología, la forma en que va su guayo, pues conocerán algunos en su momento pues lo de Cristiano Ronaldo, que su guayo iba adaptado pues a su pegada, a su biomecánica. Entonces estos científicos tienen que analizar todos estos tipos de variables que me permitan tener el mejor calzado posible para este deportista. Tenemos el nutricionista, que es el que es encargado de organizar todos sus planes alimenticios y que vaya en pro de su competencia, de su proceso de reparación tisular y que le permita ese soporte alimenticio, las cargas de entrenamiento a las cuales están expuestas estas personas. Tenemos el deportólogo, que en este caso va a ser el encargado de hacer todos los exámenes paraclínicos y los que van a determinar cuál es el protocolo de intervención que se va a desarrollar con un deportista que ha sido o que tiene una lesión deportiva. El trabajador social sin duda es aquella persona que genera el nexo entre club o deportista con su núcleo familiar, porque sin duda el núcleo familiar es un aspecto súper importante en el buen rendimiento deportivo de este atleta, como también de la rehabilitación deportiva y que logre obviamente una readaptación adecuada. Y el psicólogo, que es el que maneja todas las situaciones de emociones y comportamientos al momento de ingresar, al momento de la competencia, como también hay estudios que evidencian el comportamiento de los deportistas en estados depresivos en los procesos de rehabilitación. Y sin duda, un deportista lesionado es un deportista depresivo porque se está saliendo de lo que le apasiona, se está saliendo de su trabajo. Entonces, toda esa serie de comportamientos también tienen que estar mediados. Pero, como les decía, en nuestro sistema deportivo y hablamos de las personas deportistas que están en proceso de evolución y que no son deportistas de élite, sin duda no tienen ninguno de estos profesionales y algunos se apoyan de amigos, compañeros, inclusive de apoyos terapéuticos que le están generando a sus compañeros en fases más avanzadas de rehabilitación, en nutrición y demás, para ellos adaptarlos a su condición actual y poder, digamos que, desarrollar el máximo potencial posible según las condiciones que absorbió de su compañero. Tengamos en cuenta que no es lo ideal. Entonces, en este caso, el fisioterapeuta tiene que saber de una infinidad de cosas, ¿sí? Saber sobre cómo leer unos paraclínicos, cómo determinar si tiene elevado el cortisol, si tiene elevado la insulina y demás a partir de exámenes paraclínicos, cómo se está comportando ese deportista con su familia, si el mismo fisioterapeuta inclusive tiene también una cercanía con los familiares, digamos que estemos en un proceso de desarrollo y es un deportista adolescente, entonces lo acompaña el padre, lo acompaña la madre, lo acompaña el tío, el primo, bueno, entonces sí tenemos contacto con eso, entonces nuestra profesión nos permite también ese vínculo, digamos que emocional con las personas que están alrededor de ese deportista. Entonces tenemos que saber de todo, sin pensar de que el fisioterapeuta se puede meter en el campo de cada uno. Una cosa es analizar desde cada una de las esferas, yo qué puedo hacer como profesional de la salud
que me sirva a mí como sustrato importante para incluirlo dentro de la evaluación y valoración de este deportista y que sin la necesidad de mandar una medicación, sin la necesidad de mandar estrategias emocionales, sin la necesidad de mandar dietas específicas, podamos generar un estado, un ambiente alcalino para esa lesión deportiva y que obviamente el deportista se sienta en las mejores condiciones posibles. Entonces, para comenzar, en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012 se reportaron 128,8 lesiones en 1.000 deportistas, ¿sí? 1.000 deportistas activos porque ingresaron 10.568 atletas. O sea, es una parte importante de los cuales manifestaron 71,7 de enfermedades. O sea que estas personas antes de comenzar los juegos ya venían con una predisposición en lesiones deportivas, venían con una carga de entrenamiento bastante importante que se manifestó claramente en las lesiones y en las enfermedades por cada 1.000 deportistas. Estos datos son muy importantes. O sea, cada 1.000 deportistas tenemos 128 lesiones. Es demasiado, demasiado. Entonces, a partir de esta situación, nosotros tenemos que comenzar a mirar de los protocolos de intervención que nosotros hemos hecho con estos deportistas para ver si tiene una predisposición a partir del entrenamiento de ser susceptibles a algunos tipos de patologías según la disciplina deportiva que tiene, ¿sí? Esta frase para mí me parece que resume muchas cosas. Trabaja para intentar demostrar que se equivoca, nunca para demostrar que tiene la razón. yo que, yo que comprendo esto, y es que en los procesos de formación de muchos de los fisioterapeutas salen con protocolos que han adquirido de otros profesionales en su proceso de formación. Entonces hay que hacer esto, primero, segundo hay que hacer esto, tercero esto, cuarto esto. No sirvió, listo, volvamos y repitamos. Entonces nosotros absorbemos toda esa información desde la academia, pero somos nosotros los encargados de darle perspectiva a esa información. Y es que cómo yo puedo aplicar esa perspectiva, esa información que adquirí, ejemplo, de este congreso, en la situación actual de ese deportista, en mi quehacer profesional. Entonces nos volvemos personas que repiten protocolos, mas no tratamos de buscar por qué razón esta persona me dijo de que el proceso inflamatorio está mediado por esto, por esto y por esto. ¿Por qué razón esta persona me dijo de que yo en las etapas agudas tengo que colocar esto y tengo que aplicar esta y esta estrategia? No, sin duda, no tenemos que volvernos unos robots de replicar protocolos, sino que nosotros a partir de toda esta información tenemos que hacer una abstracción, coger cada una de las cosas importantes que me dijo esta persona y mirar cómo yo puedo implementar en mi proceso de rehabilitación y readaptación deportiva estos conceptos que me están dando. ¿Listo? Y comenzamos. La dieta. Sin duda la dieta, uno asocia la palabra dieta a comer maluco, a hacer cosas diferentes de lo que estaba haciendo. En esta imagen podemos ver de que en el proceso evolutivo del ser humano, los cazadores, recolectores, se debatían con las bestias para conseguir su alimento y que quizás muchas de las frutas y verduras que consumían, más que todo frutas, eran frutas que se daban en la maleza, en el propio ambiente salvaje. Entonces no eran frutas que estaban sometidas a químicos, no eran frutas que estaban sometidas a fertilizantes, a procesos agroindustriales que cambiaran la composición de los nutrientes. Entonces eran personas más nutridas, eran personas que adquirían nutrientes adecuados a partir de su proceso de caza, de su proceso de recolección. Estaban sujetos a ayunos intermitentes, que hoy en día es una estrategia bastante importante y que tiene que adecuarse según la condición de cada uno de ustedes o cada uno de los deportistas que ustedes manejan. Entonces, ellos consumían carne de animales salvajes. Y esos animales salvajes, en algunos casos eran herbívoros, en algunos casos eran carnívoros, pero eran
animales que se alimentaban de la misma fauna y flora. Entonces, no habían procesos químicos allí, no habían fertilizantes, no habían cambios de los nutrientes, de las frutas, de las verduras. Entonces consumían carne magra, grasa de esos animales que eran osos, tigres, etcétera, pero que eran magros, o sea, eran animales que estaban en su hábitat salvaje. Entonces, como ustedes los ven, sus biotipos eran personas tonificadas, eran personas atléticas, eran personas que no se enfermaban. Al transcurrir este proceso evolutivo, comenzaron a aparecer todos los aspectos agrícolas, comenzó a evolucionar el hombre, buscar diferentes alternativas alimenticias que no colocaran en riesgo su vida de ir a cazar, sino que a partir de, digamos que, acciones mucho más cuidadosas, podía generar ese alimento que necesitaba. Pero nos dimos cuenta que en ese proceso evolutivo se fue perdiendo toda la información genética que venía desde los antepasados y que hicimos la transformación y hoy en día somos personas con sobrepeso, somos personas con obesidad, somos personas con síndromes metabólicos y que sin duda la piedra angular de las diferentes alteraciones patológicas, como los diferentes entorpecimientos de los procesos de resolución de la enfermedad, de la patología, de la lesión deportiva, se ve abocada al consumo desproporcionado de carbohidratos. Comenzamos entonces con los carbohidratos y hablamos de un concepto importante que encontré en este estudio que se llama la carbotoxicidad. Sin duda comenzaron a investigar de una manera mucho más profunda en este estudio científico que comenzó siendo una revisión en octubre del 2018 y comenzaron a evaluar desde los aspectos biológicos, bioquímicos, cómo desarrollaba la glucosa y la fructosa, los diferentes tipos de alteraciones metabólicas y los diferentes tipos de entorpecimiento de los procesos adecuados de reparación tisular. Entonces, tenemos dos vías metabólicas. No vamos a profundizar en bioquímica de los sistemas energéticos, pero sin duda la glucosa hace todo su proceso de transformación bioquímica, reguladores, señalizadores de la insulina que me van a permitir a mí llegar o transformar esta energía en ATP, pero nos damos cuenta que cuando hay un consumo desproporcionado de estos tipos de alimentos y más que todo de la fructosa, aparece un aspecto súper importante en la parte inferior. Encontramos la esteatosis, que es lo que nosotros llamamos como hígado graso. Aparece antes de la esteatosis, aparecemos la lipogénesis. Entonces, aparecen nuevos depósitos de grasa en nuestro sistema metabólico digestivo y promueve esto a la vez una liberación de sustancias químicas que me van a producir a mi inflamación y que a su vez va a alterar el estrés oxidativo, que es el estado reducción, que nos va a permitir un equilibrio. El estrés oxidativo en sí es un desequilibrio en la producción de los radicales libres y la capacidad de organismos que neutralizan estos radicales libres. Entonces los radicales libres lo podemos encontrar como un ejemplo, el superóxido, el peróxido de hidrógeno y podemos encontrar dentro de las estructuras endógenas, podemos encontrar el glutamato, podemos encontrar la coenzima 10, que son potentes antioxidantes frente al daño que pueden generar esos radicales libres. Pero sin duda la fructosa hace no solamente el hígado graso, también genera una lipogénesis, producción de nuevos adipocitos, genera un proceso inflamatorio de esos adipocitos a partir del ácido úrico, incrementa el estrés oxidativo, o sea que la célula va a generar una apoptosis, se va a dañar porque definitivamente su información genética se está viendo afectada por estas partículas de radicales libres y a su vez en un proceso de rehabilitación nosotros necesitamos la síntesis proteica, necesitamos ese soporte de la proteína para consolidar
esa estructura que ha sido dañada o averiada por un exceso de entrenamiento o por una lesión deportiva. Y hay disfunción mitocondrial. Cuando hablamos de disfunción mitocondrial, es que la mitocondria no va a tener la capacidad de oxidar las grasas, no va a tener la capacidad de generar todos los ciclos en sí que está propuesto en el ciclo de Krebs, en el ciclo de las grasas, para poder producir energía de manera efectiva, y eso va a entorpecer el adecuado mecanismo de producción de estos sustratos energéticos que necesitamos en la actividad física, y como se lo acabo de mostrar, que son parte fundamental de un proceso de readaptación y rehabilitación deportiva. Entonces, en los carbohidratos, como les decía, en esta parte encontramos que el azúcar va a generar nuevas células adiposas y que esas células adiposas va a generar un proceso inflamatorio. Eso es muy claro. El azúcar también, a partir del nivel de cerebro, genera incremento del cortisol, y este cortisol lo que va a hacer es que es un glucocorticoide que va a favorecer el incremento de la sangre, el incremento de azúcar en la sangre, y esto va a generar una hiperglicemia, ¿sí? Entonces, como las células ya se llenaron de sus depósitos de glucógeno muscular, este azúcar no va a poder ingresar y va a estar a nivel de torrente sanguíneo, y al no ser depositada en ningún tipo de célula se va a generar un depósito a nivel de células, célula muscular, a nivel de células grasas, ¿sí? Entonces son ese tipo de personas que, por lo menos la abreviación que dice ITOFI, son delgados por fuera pero gordos por dentro. Entonces son ese tipo de personas que comen y comen y no se llenan con nada. Efectivamente son las personas que tienen mayores depósitos de estas sustancias, de adipocitos a nivel a nivel muscular. Entonces no son personas que van a poder generar una contracción muscular adecuada. Sus procesos de regeneración van a estar entorpecidos, su sistema inmunológico va a estar inmunosuprimido. Entonces, bajo todas estas circunstancias, bajo este esquema, definitivamente el azúcar está generando un impacto muy dañino en nuestro cuerpo. Y ahí encontramos la segregación de adipocitoquinas. Posterior a haber generado esos nuevos adipocitos, se generan toda esta liberación de adipocitoquinas que están en el interno del tejido adiposo. Encontramos la adiponectina, que es la que aumenta la sensibilidad a la insulina, y también es la encargada de generar, cuando se libera mucha insulina, genera el efecto contrario, y es la primera encargada de generar o promover la aterosclerosis. La resistina, que es la que aumenta la expresión de la citoquina, de los procesos proinflamatorios, o sea, al momento de incrementar la cantidad de azúcar, el proceso proinflamatorio está activo por este tipo de proteína. La leptina, pues, que va a ser la encargada de los aspectos de regulación del apetito, y la interleuquina, el factor de crecimiento tumoral, que son las encargadas de promover un proceso infeccioso y de la apoptosis celular. Todo esto obviamente va a generar una disfunción endotelial, o sea, el endotelio va a ser más delgado y va a generar un desbalance en todo lo que tiene que ver con el crecimiento celular. Y de esto también se pueden estar adhiriendo, pues, a toda esta liberación de azúcar a nivel de hiperglicemia, las células cancerígenas, porque también hay estudios que evidencian de que la célula cancerosa se alimenta netamente de azúcar. Entonces, son aspectos importantes, porque digamos que en un proceso evolutivo de un deportista que tiene una lesión y tiene un proceso inflamatorio, hay que comenzar a mirar cómo está este proceso alimenticio, porque entonces, ¿cómo vamos a poder resolver una inflamación si desde la parte interna de ese deportista no está funcionando todo este tema hormonal, enzimático, de la manera correcta, para que pueda liberar los fibroblastos y pueda generar la reconstrucción de esa lesión? Llámese contractura, llámese desgarro, llámese una tendinopatía. Entonces, ojo, hay que colocarle mucho cuidado a estos procesos de alimentación, y más que todo a lo que tiene que ver con alimentos altos en azúcar y altos en fructosa. Entonces, resumiendo, encontramos el proceso metabólico digestivo y los procesos
de señalización de la transformación de la fructosa y vemos que en su último proceso la fructosa generaba una lipogénesis nueva, generaba segregación de citoquinas proinflamatorias y que en sí va a conducir a mayor inflamación, que en sí va a conducir de que haya mayor triglicéridos a nivel de torrente sanguíneo, más que todo del LDL, que entre comillas es el colesterol malo, y que en unas proporciones altas puede entorpecer el proceso de cicatrización adecuado en las lesiones deportivas. Entonces es el momento de pensar, es el momento de cambiar, es el momento de generar aspectos diferentes en mi proceso de rehabilitación deportiva. Bueno, como les decía, resumiendo, los cavernícolas se alimentaban netamente de animales salvajes. Como ven allí, era un tema de vida o muerte. O él cazaba o él era cazado. Entonces, se alimentaban de ese tipo de proteína limpia, de esa grasa saludable que podía aportar los animales salvajes. Bueno, aquí comenzamos algo súper interesante y es que comenzaron a hacer estudios donde podían determinar si a partir del consumo de bebidas con alto contenido de glucosa y con alto contenido de fructosa, cómo se podía desarrollar todos estos parámetros a nivel de concentraciones plasmáticas de LL, de prostaglandinas, hablamos de todo lo que tiene que ver con factores proinflamatorios como el ApoB. Entonces aquí hicieron un estudio doble ciego, 7 hombres, 8 mujeres. Hubo 2 semanas de hospitalización de estas personas para regular sus factores bioquímicos. Hicieron pruebas séricas para determinar sus condiciones de triglicéridos, cómo están a nivel sérico. Después de eso tuvieron 8 semanas ambulatorias donde le dieron la bebida y que esa bebida iba a ser consumida a libre albedrío y que podían complementar su alimentación como quisieran a partir de carbohidratos. Entonces hicieron un hemograma, los factores de inclusión fueron entonces de entre 40 y 72 años, con un índice de masa corporal 25-35 que indica sobrepeso u obesidad grado 1, grado 2, y se excluían aquellas personas que tuvieran eh, patologías que pudieran alterar los resultados. Transcurrido el tiempo en la figura A, en la figura C y en la figura E, nos dimos cuenta cómo hubo una evolución en cuestión de la glucosa versus a la fructosa. Y es que se mantuvo arriba los factores de inflamación, estuvo arriba toda la segregación de estos triglicéridos, más que todo en las personas que tenían el consumo de la fructosa. En la imagen del costado inferior izquierdo nos dimos cuenta el breakfast, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, cómo los picos de azúcar fueron mucho más altos y cómo esta circulación de triglicéridos fue más alto aún en las personas que consumían fructosa. Todos dirán, pues bueno, ¿dónde consumimos la fructosa? La fructosa viene a nivel industrial del jarabe de maíz. Entonces, el helado, todos los alimentos que no sepan dulce tienen fructosa. La fructosa también la encontramos en la fruta, valga la redundancia, pero no hace un impacto dañino porque tiene un efecto amortiguador la fibra. Entonces la fibra me ayuda a minimizar el impacto que genera y a la síntesis de esa misma fructosa para que no genere la liberación de todo este proceso inflamatorio. Entonces, sin duda, hablamos de que la conclusión aumenta todo este proceso, aumenta el EL oxidado, aumenta la resistencia a la insulina, y esto es muy importante tener en cuenta porque este es el primer paso a un síndrome metabólico. Entonces, esto se da por el consumo desproporcionado de alimentos de alto índice glicémico. Y no nos hagamos las personas del oído sordo. Nuestros deportistas, digamos que las condiciones iniciales, muchos salen de los lugares más marginados, más vulnerados de nuestro país, no tienen la posibilidad de consumir una alimentación balanceada y gran parte de su alimentación se basa en estos tipos de alimentos. Entonces, si estas personas se nos lesionan, tenemos que hacer una reestructuración no solamente de su plan de entrenamiento, sino que también analizar qué aspectos podemos modificar desde la dieta, desde su plan alimenticio, para que este impacto dañino no se acentúe en su proceso de rehabilitación y readaptación deportiva. Entonces, sin duda, el enemigo público de
todo el mundo, incluidos los deportistas, es el azúcar refinado. Las grasas, y esto es algo muy importante que hoy en día está tomando mucho auge, que hablamos de la dieta cetogénica. Sin duda es una alimentación basada en grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, no de trans, o sea que son grasas saludables que pueden permitir al cuerpo obtener la energía a partir del proceso de la beta oxidación de las grasas, que sea en el ciclo de Krebs, que sea a partir del glucagón, que sea a partir de la adrenalina, y hace todo su proceso de transformación generando liberación de ácidos grasos a nivel de torrente sanguíneo. Entonces, en esta diapositiva nos damos cuenta de que genera la lipólisis en el costado izquierdo, genera la oxidación y genera los dos últimos resultantes que se pueden transformar en cetonas, que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y se pueden transformar en sustratos energéticos para nuestro cuerpo. Una parte es que el cerebro es exclusivo con la glucosa, pero también puede recibir cetonas. Entonces, una parte del porcentaje de los carbohidratos que consumimos, que en la literatura habla del 50%, digo, de 50 gramos, la absorbe el cerebro. Entonces, miren qué importante es esto, porque comienza el aumento de las unidades transportadoras de mitocondria, o sea, la mitocondria comienza a ser mucho más inteligente, aumenta la actividad mitocondrial y ese aumento de la actividad mitocondrial me ayuda a disminuir todo lo que tiene que ver con las vías de señalización de la resistencia a la insulina, me ayuda a inhibir todo lo que tiene que ver con el inflasoma, que es el NLRP3, que es el encargado de generar el daño tisular. Hablamos de la vía de señalización mTOR, que es la encargada de todo lo que tiene que ver con la vía de crecimiento y proliferación celular. También es una vía de señalización que tratan de bloquear en los procesos cancerígenos y en los procesos inflamatorios de alto grado. Nos ayuda a mejorar el estrés oxidativo, o sea, ya no va a haber la desregulación mitocondrial porque vamos a tener más antioxidantes para inhibir todos esos procesos dañinos de la información genética que tenemos, disminuye la inflamación. Y ahí hago el punto específico, y es que miren que con esta alimentación podemos promover de que la reparación de este tejido lesionado se recupere de la mejor manera. ¿Sí? Eso aumenta la neuroprotección, aumenta la autofatiga, que es un proceso de la célula que le permite sacar lo malo y potenciar lo bueno. Entonces, sin duda, esta orientación profesional es una orientación muy clara para favorecer todo lo que le acabo de decir, como también las dietas low carb, que son las dietas bajas en carbohidratos de alta asimilación. La dieta cetogénica en este estudio mostró como un rastreo de toda la información a nivel de evidencia científica que podía tener el consumo de este tipo de alimentación, y sin duda hay evidencia que está emergiendo, que está llegando, que se está estudiando, y es que miren, reduce todo lo que tiene que ver con la vía de regulación o la vía de liberación o vía de señalización de la insulina. Hablamos que también tienen aspectos de epilepsia. Tenemos importante evidencia en los temas de disminución de peso. Hablamos de la resistencia a la insulina en procesos diabéticos. Entonces, esta gráfica nos puede informar de que esta dieta, analizada de una manera más profunda, puede generar muchos aspectos importantes en el proceso de rehabilitación y readaptación deportiva. Aquí otro estudio sobre las grasas. Cogieron a 9 deportistas, cogieron a 20 deportistas, perdón, un grupo de 11 y un grupo de 9, le hicieron una dieta basada en carbohidratos y otra una dieta basada en dieta cetogénica. Le hicieron en un sprint, normalmente hicieron un sprint en Watt Bike, que es una bicicleta como podemos ver ahí en la figura. Sí, hicieron 100 kilómetros y durante los primeros segundos de cada 20 kilómetros hicieron pruebas de sangre. Ahí comenzaron a determinar aspectos importantes a nivel sérico, ¿sí? En el costado derecho encontramos con la estrella
de que hubo una importante disminución de peso de -5,9. Hubo también una importante disminución de la cantidad de grasa de 4,6 y hubo un cambio interesante en el volumen de consumo de oxígeno máximo. Sin duda los ciclistas, ustedes lo saben, de que ellos se miden un segundo es súper importante en una prueba contrarreloj, en una prueba de ruta. Lograron disminuirlo. Y en la parte inferior nos damos cuenta de que mucha gente tiene en cuenta o piensa de que una dieta cetogénica es una dieta que va a incrementar el pH de una manera desproporcionada. Y como nos dimos cuenta en la gráfica inferior, no hubo tantos cambios a nivel de lactato de las personas que hicieron una dieta con carbohidratos a unas personas que hicieron la dieta con un enfoque cetogénico. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las grasas. Vamos a hablar de las proteínas, que sin duda es un aspecto súper importante. Sabemos que un consumo de proteína adecuada, según lo dicen los archivos de medicina del deporte, ahí les dejo la referencia. Normalmente está entre 1,2 y 2,2 gramos por kilogramo de peso día. Recordemos pues que la proteína nos va a ayudar a la síntesis proteica, a la degradación para producir nuevas unidades, la reposición de glucógeno y la producción de ATP. En este aspecto ya hablamos de síndromes metabólicos, y en los síndromes metabólicos hablamos que podemos determinar de que un consumo de azúcar puede generar una inflamación de las células grasas que se van a generar adipocitoquinas, como lo habíamos hablado anteriormente. Aparece también la liberación de leptina, de interleuquina 6 y de factor de crecimiento tumoral. Unos niveles de leptina normales me puede generar una protección y va a generar una autoinmunidad frente a circunstancias que pueden estar en el medio ambiente. Y si hablamos de la situación actual, hablamos de la pandemia. Entonces, sin duda, es un aspecto importante a manejar, y que unos niveles altos de leptina no me van a permitir esa autorregulación del apetito, y por ende es una persona que va a estar susceptible a cualquier tipo de infección que puede estar en el medio ambiente, y que la persona va a estar inmunosuprimida y va a adquirirla de una manera mucho más rápida. Los ritmos circadianos, sabemos que en el transcurso del día al día hay, por las horas determinadas, nosotros estamos en un horario específico de Colombia, y si nosotros estamos en Europa o en Asia, los ritmos circadianos tienden a alterarse, o sea, el estado de sueño vigía, el hambre, el sueño y demás, y toda esta serie de circunstancias van a estar mediadas a partir de segregación de hormonas y de enzimas. Por ello, hay momentos específicos en el día donde yo puedo generar estímulos desde la parte de rehabilitación, estímulos específicos que lo puedo manejar desde planes caseros que se puedan ejecutar en su casa, pero que vayan acorde a ese ritmo circadiano, ese reloj biológico que tengo yo, para así aprovechar el pico máximo de segregación de diferentes tipos de hormonas y enzimas, y que vayan en pro de la rehabilitación y readaptación deportiva de ese atleta. Entonces, es un punto bastante importante, ¿sí? Porque si nosotros no tomamos en cuenta este tipo de alternativas terapéuticas, podemos pensar que en las diferentes intervenciones que hagamos, que estén mediadas en diferentes momentos del día, seguramente voy a buscar un objetivo más específico en una hora determinada. Entonces, si ustedes pueden organizar su agenda y tienen la posibilidad de hacerlo así, busquen qué momento del día, según la evidencia científica que exista, haya la segregación de esa hormona o enzima que usted necesita para que ese deportista se recupere de una manera mucho más rápida. Los ritmos circadianos, aquí tengo un estudio bastante interesante, es un estudio de Porset. Entonces hicieron una prueba sérica, en las cuales analizaban los biomarcadores proteicos, cómo desempeñaban ese funcionamiento las proteínas en 13 hombres y una mujer. Se apoyaron pues con ayuno voluntario en el Ramadán, en esta religión que ayunan por un tiempo determinado. La idea es que ayunaran por 14 horas diarias durante 30 días consecutivos. Se hicieron pruebas antes de comenzar el protocolo, a los 28 días y a los 8 días después de haber terminado el protocolo. Las conclusiones muy importantes que sacaron aquí es que
reguló las proteínas clave en el metabolismo de la glucosa. Hablamos de los GLUT, que son los mediadores proteicos que me permiten el ingreso del azúcar a nivel interno, a nivel intracelular, de los lípidos, señalización de la insulina, se vuelven más inteligentes, claramente porque no hay un alto contenido de glucosa y eso no me va a permitir un desorden de la insulina, permitiendo que el poquito alimento que tenga sea poquita segregación de insulina para que pueda ingresar los diferentes nutrientes o para que tomen las rutas metabólicas de la beta-oxidación de las grasas. Hablamos que mejoraron el ritmo circadiano, hubo reparación del ADN, obviamente la célula no contar con tanto proceso inflamatorio alrededor, tanto extracelular, va a permitir esa regeneración adecuada a partir del epitelio. Mejoró el sistema inmunológico y por ende hay disminución de la inflamación. Entonces, aquí nos damos cuenta de que los ritmos circadianos son importantes, pero que se acentúan en mayor proporción, y cuando hablo de proporción hablo de beneficios, cuando tenemos una dieta balanceada y seguramente cuando tenemos un ayuno intermitente que vaya en pro de la optimización del sistema metabólico digestivo. El sueño, sin duda, otro aspecto importante que hay que preguntar en la evaluación. ¿Cuánto tiempo duermes? Porque el sueño está demostrado científicamente que me ayuda a la recuperación y a la reparación de los tejidos. Pero eso también depende, esa reparación, de qué alimento yo tengo dentro de mi cuerpo para que promueva esa reparación. En este estudio se dieron cuenta que aquellas personas que dormían entre 5 y 7 horas eran personas que tenían una mayor probabilidad de lesionarse. Sin duda los que dormían 8 y 9 tenían esa tasa mucho más baja. Entonces tenemos que aconsejar a nuestro deportista, preguntarle cuánto tiempo duerme, cómo duerme, a qué hora se levanta, qué consume antes de dormir. Si consume café puede estar alterando ese estado sueño, vigía, que consume alimentos ricos en azúcares, que consume bebidas alcohólicas, en fin, diferentes factores que nos pueden permitir de que eso que yo estoy haciendo dentro del proceso de rehabilitación se acentúe en la noche, que es donde verdaderamente va a generar esos cambios hormonales, enzimáticos y demás que me pueden promover una reparación mucho más rápida. Este otro estudio de Mata, donde colocaron los parámetros en restricción del sueño, qué es lo que puede generar a nivel fisiológico, y sin duda hablamos de la inflamación, hablamos de hiperactividad de las células T, los linfocitos, hay aumento de los leucocitos, bueno, todo esto tiene que ver con el aspecto inflamatorio. Hablamos de aspectos metabólicos como menor sensibilidad a la insulina, disminución de la leptina, o sea, cuando hablamos de la leptina, como les decía, es la encargada de generar de que genera un stop del hambre, y la grelina lo que hace el efecto contrario, es la hormona que está asociada a consumo desproporcionado de alimentos. Entonces, amplifica los efectos del estrés. Vemos que en el tema de rendimiento hay disminución de la capacidad cardiorrespiratoria, y ahí lo colocamos en perspectiva de personas que tengan un enfoque de resistencia sobre entrenamiento, entonces no ver una recuperación adecuada. Ojo, y miren, predisposición a lesionarse, mayor probabilidad de lesión. Entonces, el sueño es otra de las alternativas que tenemos que preguntar, que tenemos que cuestionarle al deportista, porque podemos hacer mm, cosas maravillosas dentro del proceso de rehabilitación, pero no se van a acentuar si esa persona o ese deportista no descansa de la mejor manera. Aquí tenemos algunas estrategias que pueden mejorar la calidad del sueño de este deportista. Si necesitamos darles consejos prácticos, sin duda este estudio me muestra esta ficha, que puede ser diferentes estrategias que usted le puede mandar desde el plan casero o desde dentro de la misma conversación, para que esta persona pueda descansar de la mejor manera y que esa lesión que lo está sacando de su quehacer profesional o lo está sacando de su práctica deportiva no lo limite por un tiempo indefinido. Entonces, el sueño es mediado a partir de aminoácidos como el triptófano. Aquí nos damos cuenta que una dieta alta en grasas puede generar ese transportador de la albúmina, liberando el triptófano libre, pasando a la sangre y llegando a lo que tiene que ver con la barrera hematoencefálica, llegando a nivel cerebral. Y esto
en su última cadena comienza a generar la melatonina, que la melatonina va a ser la encargada de generar esa regulación entre sueño y vigía. O sea, ella se comienza a activar en el momento que aparecen los rayos solares y cuando aparece la noche también. Entonces, nosotros asociamos noche a dormir. Entonces, eso es promovido por la melatonina. Como también nos damos cuenta que el ejercicio, como también una alimentación, dice, con alto índice glicémico, puede generar esta liberación de triptófano y puede generar o también inducir el sueño. Pero yo personalmente tendría en cuenta con este segundo mecanismo de alimentos altamente azucarados porque eso genera un electroshock a nivel neuronal permitiendo que haya una fatiga y esa fatiga la que puede inducir el sueño. Entonces, digamos que dentro de los aspectos más generales y fisiológicos yo me iría más por el ejercicio y por una alimentación rica en grasas. El kiwi se demostró que es un alimento rico en melatonina que disminuye el tiempo de inicio del sueño. O sea, si tú te acuestas a las 12, este estudio científico validó de que 2 kiwis una hora antes de la hora adecuada para dormir puede promover un incremento de la melatonina. En los Juegos Olímpicos de Londres también se dieron cuenta de que de los 100 deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Londres, el 30% consultó al médico por problemas dentales. Entonces, sin duda, los problemas dentales también hacen parte de un adecuado proceso deportivo y que nos puede generar una incidencia importante en los procesos de remodelación tisular. Entonces, la higiene oral en este estudio cogieron a 352 atletas, hicieron un cuestionario y también un examen bucal. Imagínense que estos 352, el 49.1 manifestaron caries y tenían caries, 41.4 tenían sangrado gingival y 21.6 tenían bolsas periodontales que se asocian a cálculos. El 32% de esta población tuvo un impacto que el impacto bucal generó alteración en su rendimiento deportivo. El 29.9 una limitación en los entrenos, se fatigaban con mayor frecuencia en los entrenos. El 9% generaba esas limitaciones en la participación en competencias normales. El 5.8 el rendimiento total fue afectado y el 3.8 la reducción del volumen de entreno total de sesión. Entonces, ¿a qué se atribuye esto? Sin duda a una liberación de sustancias proinflamatorias que me están permitiendo o me están generando una limitación en el adecuado rendimiento de esta persona, en la adecuada utilización de los sistemas energéticos por todo este efecto proinflamatorio. Realizaron también otro estudio donde cogieron a 184 deportistas, en este caso futbolistas de Países Bajos, también hicieron un cuestionario retrospectivo, hicieron un examen bucal y le hicieron una correlación con las lesiones. Entonces, miren, 37% de estas personas no tenían alteraciones orales, 43% informó un problema oral y 20% informó 2 o más. Las conclusiones fue que la mala salud oral se asoció a todo tipo de lesiones por parte de los participantes y que las alteraciones orales se correlacionaron con la liberación de citoquinas inflamatorias, como lo veníamos diciendo en todo el transcurso de esta presentación. Interleuquinas, factor de crecimiento, resistencia a la insulina y demás tipos de aspectos hormonales que generaron en sí una fatiga y el incremento del estrés oxidativo. Sin duda los deportistas de fútbol, como es un trabajo aeróbico, necesitan de mayor cantidad de consumo de oxígeno y en el oxígeno encontramos infinidad de radicales libres. Para finalizar, entonces, cuando hay un proceso inflamatorio a partir de una lesión deportiva, hay liberación de fosfolípidos a nivel de torrente sanguíneo y que esto genera una liberación de prostaglandinas que a su vez genera una activación del ácido araquidónico libre. La COX es una proteína que es la ciclooxigenasa, que es la que me va a permitir liberar las prostaglandinas en dos rangos. Una, las prostaglandinas GE2
y otra la prostaglandina GF2 alfa. ¿Qué quería mostrar este estudio? Este estudio quiso mostrar cuáles eran los efectos de las prostaglandinas y los inhibidores de la COX, o sea, inhibidores de la coenzima, a partir de estos tipos de AINES clásicos que encontramos el ibuprofeno, encontramos el acetaminofén y demás, y los selectivos, los derivados de la COX, Celecoxib y todos los derivados de esa familia. En el costado derecho nos damos cuenta de que la PG2 alfa va a nivel de torrente sanguíneo y es la encargada de promover la liberación de estas vías de señalización, y que estas vías de señalización, la P13K, la ERK y la mTOR, son las encargadas de proliferar, del crecimiento, de la movilidad celular. Son vías señalizadoras de multiplicación de las células, o sea, que van en pro de la formación de nuevo tejido. Eso se traduce en un aumento de la síntesis proteica y por ende un músculo fuerte o un músculo hipertrofiado. En cambio, cuando se inhibe todo este proceso, la PGE2 va a nivel de torrente sanguíneo, comienza una liberación de la interleuquina y la MORF1, que son vías también señalizadoras de la degradación de las proteínas, disminuye la síntesis proteica y por ende promueve músculo atrofiado. Entonces, tengan mucho cuidado, que necesariamente no podemos asociar que el consumo de estos medicamentos van en pro de una reparación adecuada del tejido, y que sin duda estos mecanismos de consumo van mediados a partir de los médicos especialistas, no de los profesionales de fisioterapia. Y bueno, para finalizar, les dejo dos estudios que les voy a mostrar a continuación. Hablamos cómo podemos, a partir de la alimentación adecuada, poder ayudar a resolver esos procesos a partir de una acción antiinflamatoria. Sin duda, los alimentos con fitoquímicos, como encontramos los frutos del bosque, son alimentos que nos van a ayudar a generar un efecto antiinflamatorio, nos van a ayudar a generar ese eje hipotalámico hipofisario suprarrenal, que es el encargado de regular las funciones metabólicas y que obviamente nos va a permitir la segregación de glucocorticoides, que lo que van a hacer es ayudar a sintetizar la glucosa, las proteínas y las grasas. En cambio, por un costado lateral, encontramos que alimentos proinflamatorios pueden estar desencadenando la liberación de mediadores inflamatorios, que lo hemos nombrado durante todo este proceso, derivados del ácido araquidónico libre, las citoquinas, el factor tumoral de crecimiento. Entonces les dejo en el costado inferior, está el estudio para que puedan revisar qué alimentos pueden estar en pro de una buena alimentación y una buena reparación tisular. Por otro lado, también encontramos que los ácidos grasos, en este caso el omega 3, o sea, el ácido alfa-linoleico, es un ácido que nos va a permitir la reparación adecuada porque nos ayuda a minimizar el efecto inflamatorio. En cambio, el ácido linoleico, el omega 6, es un ácido que va a promover la liberación de ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico es lo que nos va a permitir generar prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, que son la fase inicial de todo proceso inflamatorio, y que si consumimos este tipo de alimentos funcionales como la chía, como la linaza, como la quinoa, como los peces azules, ojo, peces azules, hablamos de la sardina natural, no la que viene en la cajita o la que viene industrializada. Son alimentos que nos van a ayudar a resolver de una manera adecuada este tipo de inflamación. Bueno, espero haberles generado muchas inquietudes. Espero haber cambiado un poquito ese panorama desde la rehabilitación, ese panorama desde la evaluación y valoración, que tengan en cuenta los diferentes aspectos que pueden estar en este tipo de circunstancias que están a la mano del profesional. Solamente es investigar un poco y comenzar a determinar esas circunstancias que puede estar uno percibiendo y que puede profundizar a partir de una revisión de la literatura científica. Le dejaré con Fabián, y en el grupo si quieren me pueden mandar un correo
a partir de esta información para mandarle los papers donde pueden obtener la información que obtuve toda esta presentación. Espero les haya gustado y que sea de su máximo provecho. Dios los bendiga.